El eco de la estructura. La lluvia en este pueblo no limpia, solo remueve el barro de las culpas viejas. Tengo 37 años y la gente todavía baja la mirada cuando me cruzo con ellos en la plaza, como si el fracaso fuera una enfermedad contagiosa. Pero para entender el presente, hay que volver al polvo y al estruendo de hace 15 años. Mi familia no tenía un apellido, tenía un legado. Los Lozano éramos sinónimo de construcción sólida. Mi padre, un hombre de manos callosas y pocas palabras, había levantado media ciudad. Yo era la primogénita, la que debía heredar el compás y la regla. Mateo, mi hermano menor, era la luz de sus ojos. Mateo era brillante, sensible, pero siempre un poco disperso. Como si su mente habitara en un plano donde la gravedad no existía. Cuando terminamos la universidad, nos pusimos al frente del proyecto más importante de la firma, el Centro Cultural de la Ribera. Era nuestra prueba de fuego. Yo supervisaba la logística. Mateo, recién graduado con honores, se encargó del diseño estructura L de la cúpula. Yo estaba orgullosa, lo protegía de las críticas del viejo, le filtraba los problemas para que él solo tuviera que crear. Joya, esta viga parece demasiado ligera para la carga de viento, le dije una tarde, mirando sus planos. Está calculada al milímetro, hermana. Confía en mí, es el futuro, me respondió con esa sonrisa que desarmaba a cualquiera. Y confié. O quizás, simplemente, no quise ser la que apagara su brillo. Una semana antes de la inauguración, la cúpula cedió durante una tormenta. No hubo muertos, por un milagro del destino, pero el prestigio de los Lozano quedó sepultado bajo toneladas de acero retorcido. El silencio que siguió al estruendo fue lo que realmente me rompió. En los ojos de mi padre vi el fin de un imperio, y en los de Mateo, vi un terror tan profundo que supe que, si ese peso caía sobre él, nunca volvería a levantarse. La firma de la condena. La auditoría técnica empezó al día siguiente. Los peritos buscaban un responsable, un nombre que poner en la carátula de la demanda por negligencia criminal. Mi padre estaba devastado, sentado en su despacho a oscuras, viendo cómo los clientes cancelaban contratos por teléfono. Esa noche, entré en el estudio y encontré a Mateo llorando sobre los planos originales. Sus dedos temblaban tanto que no podía sostener el lápiz. Había encontrado el error. Un decimal mal colocado en la resistencia del material. Una estupidez matemática que se había convertido en un desastre físico. Si el viejo se entera, se muere, Julia. Si la prensa se entera, nunca podré volver a trabajar. Mi vida se acabó a los 22 años, sollozaba. Lo miré. Mateo siempre había sido el frágil, el que necesitaba que yo le quitara las piedras del camino. Si él asumía la culpa, no solo perdía su carrera, perdía su alma. Yo, en cambio, ya tenía una piel más dura. Yo era la resiliente, la que siempre aguantaba. En un acto de locura protectora, tomé el sello de supervisión estructural que estaba sobre la mesa. Dame los planos de revisión, Mateo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, con los ojos rojos. Voy a decir que yo hice la revisión final y que autoricé el cambio de proveedor de acero por una opción más económica sin consultarte. Voy a decir que falsifiqué tu firma de aprobación para acelerar los tiempos. Julia, no. Te van a quitar la licencia. Te van a odiar. A mí no me importa el odio de la gente, Mateo. Pero tú tienes que seguir construyendo. Tú eres el que tiene el talento. Yo solo soy la que sabe mover los ladrillos. Al día siguiente, frente al fiscal y a los medios, entregué mi confesión por escrito. El escándalo fue absoluto. La directora de obra corrupta que priorizó el dinero sobre la seguridad. Mi padre no me habló durante 3 años. Mateo se quedó callado, paralizado por una mezcla de alivio y una culpa que, con el tiempo, simplemente decidió olvidar para poder sobrevivir. El invierno social. Asumir una culpa que no te pertenece es como vestir una ropa que te queda chica. Al principio molesta, después te corta la circulación. Los años que siguieron a mi confesión fueron un desierto. Perdí mi licencia profesional de por vida. Mis amigos de la facultad dejaron de llamarme, en sus cenas, yo era el ejemplo de lo que no debía hacerse. Me mudé a una casa pequeña a las afueras.
Empecé a trabajar en un vivero, hundiendo las manos en la tierra, lejos del cemento y de los cálculos. La humillación pública tiene un olor particular, algo rancio que se queda en la ropa. En el supermercado, la gente se cambiaba de pasillo. Los lozanos sobrevivieron gracias a que la oveja negra había sido expulsada y Mateo, el héroe que intentó salvar el proyecto pero fue engañado por su hermana, tomó las riendas. Con una pulcritud obsesiva. Mi padre murió 5 años después. En su testamento, me dejó lo mínimo legal. Acompañado de una nota que decía, la integridad es lo único que un constructor no puede reconstruir. Me dolió, claro. Me dolía que se fuera pensando que su hija era una estafadora. Pero luego miraba a Mateo, que para entonces ya era un arquitecto de renombre, casado y con un hijo, y me decía a mí misma que el precio había valido la pena. Mateo venía a verme una vez al mes, a escondidas. Traía comida y dinero que yo nunca aceptaba. Hablábamos de cosas triviales, el clima, las flores, el crecimiento de mi sobrino. Nunca mencionábamos la cúpula. Era un pacto de silencio sellado con el cemento de la cobardía de uno y el sacrificio de la otra. Yo lo veía triunfar y sentía que una parte de mí, la parte que no estaba enterrada en el barro, vivía a través de él. Mi resiliencia no era aguantar el insulto, sino aguantar el peso de su éxito sobre mis hombros sin reclamar mi parte. La grieta en la memoria. 15 años. Ese es el tiempo que tardó el pasado en filtrarse por las paredes de mi nueva vida. Mateo cumplía 40 años y la ciudad decidió homenajearlo con una retrospectiva de su carrera en el mismo lugar donde antes estuvo el Centro Cultural de la Ribera, ahora reconstruido bajo sus propios planos perfectos. Él me invitó, rogándome que fuera. Julia, ya nadie se acuerda de aquello. Han pasado eones. Eres mi hermana, quiero que estés ahí cuando me den la llave de la ciudad. Fui. Me puse un vestido que no usaba hace una década y me escondí en la última fila, detrás de una columna. Lo vi subir al escenario, radiante, seguro de sí mismo. Escuché su discurso sobre la honestidad en el diseño y la resiliencia ante la adversidad. Me dieron ganas de reír y de llorar al mismo tiempo. Él hablaba de la adversidad como si fuera algo que le hubiera pasado a él, olvidando que yo fui el pararrayos que recibió el impacto para que él no se quemara. Al terminar la gala, un antiguo empleado de la firma, un administrativo jubilado llamado Don Alberto, se me acercó. Tenía los ojos nublados por la edad, pero me reconoció al instante. Julia Lozano, qué gusto verla. Siempre pensé que se fue de forma muy injusta, susurró, llevándome a un rincón. Cometí un error, Alberto. Las consecuencias son las que son, respondí con mi guión de siempre. No, no me refiero a la cúpula. Me refiero a los archivos digitales que encontramos el mes pasado cuando vaciamos el servidor viejo para la retrospectiva de su hermano. Mi corazón dio un vuelco. ¿De qué habla? Encontramos los registros de las horas de edición de los planos. Los metadatos no mienten, Julia. El archivo del error fue guardado desde la terminal de Mateo 3 horas antes de que usted entregara su confesión. Y hay un correo borrado, que logramos recuperar, donde él le pedía a usted que lo salvara. Me quedé helada. Mateo nunca me lo pidió explícitamente por correo, fue una súplica verbal. Desesperada. Pero el hecho de que existiera una prueba digital que él mismo intentó borrar y que ahora estaba en manos de otros, cambiaba todo. El secreto ya no era solo mío y de él. Había una verdad técnica flotando en el aire, lista para explotar. El peso de la revelación. Salí de la gala sin despedirme. Caminé hasta el río, sintiendo que los 15 años de silencio se me subían a la garganta. Mateo me alcanzó en el aparcamiento, agitado, con el trofeo de cristal en la mano. ¿Por qué te fuiste así? Iba a mencionarte en el brindis final como mi mayor inspiración. Dijo, tratando de sonreír. Alberto encontró los archivos, Mateo. Los metadatos de la cúpula. El correo que intentaste borrar, solté sin anestesia. El color abandonó su rostro de golpe. El trofeo de cristal pareció pesarle toneladas. Se apoyó en un coche, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie nos oía. La máscara del arquitecto exitoso se desmoronó, revelando al niño asustado de 22 años que nunca llegó a crecer del todo. Yo no sabía que eso todavía existía.
Pensé que el servidor se había destruido en el incendio de la oficina de hace 10 años. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Que el archivo exista? Sentí una rabia que no conocía, una lava que había estado dormida bajo el hielo de mi resiliencia. He pasado media vida siendo la paria de esta ciudad. He dejado que papá muriera odiándome. He enterrado mi carrera para que tú pudieras dar discursos sobre la integridad. Y tú, solo te preocupa que el archivo exista. No es así. Yo te agradezco cada día lo que hiciste. Pero Julia, mira lo que hemos logrado. Sí. Esto sale a la luz ahora, no solo me destruyes a mí. Destruyes la fundación, los empleos de 100 personas, el futuro de mi hijo. ¿Para qué? Para limpiar un nombre que ya a nadie le importa. Esa frase fue el golpe de gracia. Un nombre que ya a nadie le importa. Mi nombre. Mi identidad. Él se había apropiado tanto de mi sacrificio que ya ni siquiera lo veía como tal, sino como una transacción cerrada y amortizada. Lo miré y vi a un extraño. Un extraño que vivía en una casa construida con mis huesos. El umbral del perdón o la ruina. Llegué a mi casa y saqué una caja vieja que guardaba bajo la cama. Dentro estaban los planos originales, los que yo le quité aquella noche. También tenía una copia de la auditoría y mis propios diarios de aquella época. Tenía suficiente material para hundirlo. Podía llamar a la prensa, entregar los metadatos que Alberto me había mencionado y recuperar mi dignidad. En una sola tarde. Me imaginé los titulares: la verdad tras el colapso de la Ribera, el arquitecto estrella mintió. Durante 15 años. Me senté en el suelo de mi pequeña cocina. El silencio de mi casa, ese silencio que antes me parecía una condena, de repente se sintió como una posesión valiosa. Si contaba la verdad, recuperaría mi nombre, ¿pero qué nombre? El de una mujer que también me mintió durante 15 años. El de una mujer que permitió que un fraude creciera hasta hacerse gigante. Mateo me llamó 40 veces esa noche. No respondí. Me envió un mensaje: haré lo que quieras. Confesaré yo mismo si es necesario, pero por favor, piensa en mi hijo. Usar a su hijo era el truco más sucio, pero también el más efectivo. Mi instinto protector, esa maldición que me define, seguía ahí, latiendo. Sin embargo, algo se había roto. Definitivamente. La resiliencia tiene un límite, y el mío era el descubrimiento de que mi sacrificio no había generado gratitud, sino una arrogancia ciega en el beneficiario. Miré los planos. Miré las fotos de mi padre. Recordé su desprecio. ¿Valía la pena destruir él presente por un pasado que ya no se podía arreglar? ¿O era mi deber ético dejar que la verdad, por fin, pusiera a cada uno en su lugar, aunque el suelo volviera a temblar bajo nuestros pies? La justicia es un edificio magnífico, pero a veces, para construirlo, tienes que demoler todo lo que amas. La arquitectura del alma. Ha pasado un año desde aquella noche en la gala. No llamé a la prensa. No entregué los archivos. Pero tampoco volví a ser la misma. Obligué a Mateo a hacer una cosa: a donar la mitad de sus dividendos anuales, de forma anónima, a una beca para jóvenes estudiantes de arquitectura de bajos recursos que llevara el nombre de nuestro padre, pero gestionada por una auditoría externa que yo misma superviso desde la sombra. Fue mi condición para no hablar. No es justicia, es una forma de compensación silenciosa. Mateo sigue siendo el arquitecto estrella, pero ya no puede mirarme a los ojos. Cuando viene a visitarme, el aire se siente denso, cargado de una deuda que sabe que nunca podrá pagar. Su éxito ahora tiene un sabor metálico, y mi fracaso social se ha convertido en mi libertad. A veces, la gente en el pueblo me pregunta por qué nunca me casé o por qué no volvía ejercer si ya todo pasó. Yo solo sonrío. No saben que soy la mujer más poderosa de esta ciudad, porque soy la dueña de la única verdad que importa. He aprendido que proteger a alguien es un acto de amor, pero protegerlo de sus propias consecuencias es un acto de crueldad. Mateo vive en una jaula de oro y yo vivo en un jardín de tierra. Él tiene la gloria, pero yo tengo la paz de saber que mi resiliencia no fue debilidad, sino una fortaleza tan inmensa que él nunca pudo siquiera comprenderla. El Centro Cultural de la Ribera sigue en pie.
Cada vez que paso por delante, miro la cúpula. Sé exactamente dónde está la grieta, la que Mateo cometió y la que yo sellé con mi vida. Los edificios pueden repararse, pero los nombres solo sobreviven si tienes el valor de llevar el tuyo, aunque esté manchado de barro. He decidido quedarme con mi silencio. No por él, sino por mí. Porque al final, la verdad no siempre te hace libre, a veces, solo te deja sola. Y en esa soledad, por fin, he encontrado la arquitectura de mi propia paz. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Habrías quemado el mundo para recuperar tu nombre, o habrías seguido siendo el cimiento invisible de una vida que no te pertenece?